Buenos días. Voy a valorar el pleno que celebramos el pasado día 28 de noviembre. Era un pleno en el que llevábamos una modificación de varias ordenanzas. La primera ordenanza que proponíamos para que se modificara es la ordenanza del ICIO, del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. En esa ordenanza la modificación venía motivada porque los técnicos del área de urbanismo solicitaban que se debía actualizar esa ordenanza en los términos del cálculo de la base imponible para calcular por cuánto sale el impuesto que se debe pagar pues, cuando se hace cualquier construcción, instalación o obra en nuestra localidad. El módulo llevaba sin actualizarse según el módulo de ejecución de la construcción que se suele aprobar, que se aprueba por el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y llevábamos sin actualizarlo desde el 2020. Estaba en 370 euros el metro cuadrado y lo hemos actualizado a los términos aprobados en este 2024, que son 450 euros el metro cuadrado. Digo que se ha actualizado porque realmente en base a la ordenanza el impuesto ya se calculaba con el mayor de los dos cálculos, o bien con la aplicación de este módulo de referencia que proporciona el Colegio de Arquitectos, o bien por el proyecto presentado por el ciudadano que va a realizar la obra. Como los presupuestos sí que están actualizados a los precios de los costes de la edificación, pues realmente no se aplicaba el módulo que contempla la ordenanza. Entonces, es solamente un trámite de actualizar la ordenanza al precio del módulo de referencia, pero que el ciudadano realmente en el cálculo del ICIO ya se venía aplicando según el presupuesto de ejecución que está actualizado. Entonces, hubo cierto debate en el desarrollo de este punto. Intentamos explicar en todo momento que no se trataba de una subida porque realmente no se modifica el tipo ni el gravamen de este impuesto, simplemente es una actualización que los técnicos creen conveniente que se recoja en la ordenanza porque ya se venía aplicando, como vuelvo a decir. Recordar que nuestra intención pues, es bonificar este tipo de impuestos, pero que los técnicos querían que se actualizara y la ordenanza así queda todo bien recogido conforme se aplica. En el siguiente punto del orden del día traíamos la modificación de la ordenanza de la plusvalía. En esta modificación viene requerida pues, por el técnico de la recaudación del Servicio de Gestión Tributaria de Diputación, que es de donde se cobra este impuesto de la plusvalía, y nos solicitaba que se cambiara el cálculo de la bonificación que se refiere a la base imponible del cálculo de este impuesto, y decía que era más correcto que la bonificación se calculara a partir del valor catastral del inmueble que se va a transmitir. Entonces, pues es una recomendación del jefe de servicio y claro está, pues la llevamos primero al Pleno para que se apruebe, luego estará en exposición pública y después se modificará nuestra ordenanza en estos términos. En los términos que se cambia el cálculo de las bonificaciones, de las dos bonificaciones que se pueden tener en este impuesto, y la adaptamos a los términos que nos indican desde Diputación, que es, en vez de base imponible, poner en función del valor catastral. También hubo cierto debate, se explicaron, yo creo que llegamos a una explicación pues, que todo el mundo pues, que quiso pudo entender. En este punto de modificación de ordenanza se presentaron dos enmiendas. Una enmienda del Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos, en la que ampliaban los rangos que tienen bonificación. Nosotros había el último rango, el inmueble que se transmite es mayor
tiene un valor catastral mayor de 100.000 euros, no tenía bonificación y nosotros queríamos pues, que todo el mundo se viera de alguna manera bonificado en este impuesto y poníamos una bonificación del 5%. En la enmienda del Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos amplían un rango más, dejan la bonificación del 5% en el rango que va de 100.000 a 150.000 y a partir de 150.000 euros de valor catastral se quedaría sin bonificación con un 0%. La verdad es que la enmienda es coherente, los servicios de intervención y de tesorería la avalan porque es verdad que dejar sin bonificación el último rango, que es el de mayor valor catastral, pues no era algo que quisiéramos, pero es verdad que es coherente, que además hace que la estabilidad presupuestaria pues, se pueda mantener y acogemos la enmienda, la votamos a favor y nos pareció pues, enriquecer el debate este tipo de enmiendas. Sobre la enmienda del Grupo Municipal Socialista, pues volvían para atrás, quitaban la bonificación en el último tramo a partir de 100.000 euros de valor catastral. No lo entendemos, nosotros queremos que los ciudadanos se puedan bonificar, que se puedan acogerse a las bonificaciones, entonces pues era ir para atrás. Nosotros habíamos apostado por generar algo más de bonificación en este impuesto, ellos lo querían quitar y por tanto pues votamos en contra de esa enmienda. La siguiente ordenanza que traíamos para modificar era la de el servicio de distribución de agua, pues el contrato que tenemos con Acciona. Este suministro se firmó un contrato con la empresa distribuidora que es Acciona en el 2011. Desde ese año, pues en la cláusula cuarta de ese contrato viene que el precio de la tasa de agua se tiene que subir conforme al IPC del año anterior. Por lo tanto, este año el IPC ha subido un 2,3% y, por tanto, pues, tenemos que afectar las tarifas en ese 2,3% que lo tenemos que subir. Pero vuelvo a repetir que es por contrato. El contrato se firmó en el 2011, está en vigor y tenemos una cláusula firmada que nos obliga a subir ese 2,3%. Otros años no se ha hecho, cierto. No se ha subido. El año pasado tuvimos que acometer la subida de todos esos años desde el 2020 que no se había subido y por eso la subida del año pasado no correspondió al IPC, sino a la subida de los anteriores años que no se había subido. Entonces, este año lo que estamos haciendo es cumplir el contrato para que no vuelva a pasar lo que nos pasó el año pasado. Aparte, como esos años desde el 2020, 2021, 22 y 23 no se subió conforme dice el contrato, recibimos una notificación de Acciona pues, diciendo que iban a iniciar pues, la vía judicial para poder recaudar ese dinero que nosotros teníamos que haber subido en las tarifas y, por tanto, pues, haberles abonado. Nos calculan que es en esos años, del 20 al 23, que el ayuntamiento no subió las tarifas, pues ronda unos 70.000 euros aproximadamente el importe que ellos no han recibido por parte del ayuntamiento y nos lo reclaman. Es cierto que tras una negociación se ha conseguido que ese importe se baje a 42.000, nos ahorramos unos 28.000 euros si se hacían un pronto pago. Por eso llevábamos a este pleno también un punto de carácter de urgencia para aprobar una modificación de crédito y poder pagar esa deuda adquirida con Acciona al no subir las tasas lo que indica el contrato. Entonces, este año ya traíamos la ordenanza, aprobamos la subida del IPC del 2,3% para tener el contrato en regla y no poder sufrir pues, ningún deuda o recargo que nos quieran poner. Pasado el punto de las ordenanzas, vimos dos puntos de carácter de urgencia. Uno era una moción que presentó el Partido Socialista para
poder que el ayuntamiento pudiera dar una ayuda económica para los afectados de la Dana de Valencia. Hubo un turno de palabra, el Partido Socialista explicó, el Grupo Municipal Socialista explicó la moción, a lo cual pues nosotros desde los servicios de intervención y tesorería pues les explicamos que habían encontrado una partida de la cual se podía coger dinero para poder darlo a una organización, a una ONG que ayudara en esa zona y que simplemente pues por decreto de alcaldía se iba a aprobar el poder dar esta ayuda para los afectados de la Dana. Entonces, este punto la verdad es que quedó de la manera pues, más inmediata posible, que es simplemente por un decreto de alcaldía que se pueda dar y no tiene que pasar por pleno ni tener un periodo de exposición, tal y como requerían los concejales del Grupo Municipal Socialista. Y por último, también en este punto declarado de urgencia, traíamos pues, una propuesta de modificación presupuestaria para acometer pues, dos pagos que han surgido de manera imprevista. Uno ya lo he explicado, era pues, la deuda con Acciona por no haber subido las tarifas de los años 2020 a 2023, una deuda, porque es una deuda como tal, de unos 70.000, bueno, 70.000, digo la cifra exacta, 70.750,77, pero que tras unas negociaciones pues la empresa nos comunica la posibilidad de dejarlo en 42.000 euros. Visto que nos podíamos ahorrar esos 28.000 euros, pues lo trajimos con carácter de urgencia al Pleno para que se aprobara y poder acometer ese pago y estar al día con la empresa suministradora del agua, que es Acciona. Y, por otro lado, también con carácter de urgencia, el arquitecto técnico municipal nos comunicó, como ya veníamos sospechando, que un sector, el SC5, en una manzana que es justo calle Irlanda, Italia, Grecia y Gran Bretaña, pues no hay canalizaciones eléctricas. Las acometidas eléctricas se deben poner cuando se urbaniza un sector. Ese sector se urbanizó, se desarrolló urbanísticamente, pero no se metieron las acometidas eléctricas ni las canalizaciones. Los propietarios de esos terrenos en su día ya pagaron por esa urbanización y, por tanto, ese servicio urbanístico debería haber estado, pero no está. Por lo tanto, se ha pedido presupuesto a Unión Fenosa Distribución y nos han dado un presupuesto de 58.795 euros para hacer toda la acometida eléctrica de esa manzana y, por tanto, pues dar ese servicio urbano a todas esas calles que he dicho que dan esa manzana y que ese coste pues, no se pague dos veces por los vecinos. Los siguientes puntos fueron informes de concejalías. Cada concejalía explicó de las acciones y de los actos que están realizando desde esas concejalías. Por último, ruegos y preguntas, porque los asuntos declarados de urgencias se vieron antes. Ruegos y preguntas, se atendieron todos los ruegos y preguntas y por mi parte nada más. Muchas gracias.